Bien, tomen asiento y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del Salmo número 110. Salmo número 110, en la página 640 del Antiguo Testamento. Salmo número 110. Y vamos a leer el salmo completo. Dice: Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará en las gentes, llenarálas de cadáveres, herirá las cabezas de muchas tierras. En muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará cabeza. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Le damos lugar al hermano Alfredo para que continúe con la misma. Bien, un texto, un salmo, que como dice acá en el título, es un salmo escrito por el rey David, un siervo precioso de Dios, que desde su más tierna juventud eligió, por voluntad propia, seguir el camino de la fidelidad. Y Dios lo ha premiado por eso, lo ha recompensado, y se nos dice la palabra que Dios amaba a David, su siervo. Una relación preciosa que se relata a través de la Escritura, que hemos tenido también la oportunidad de estudiar la vida del rey David, y de la cual nosotros, si tenemos temor y reverencia por lo que el Señor nos dejó escrito, podemos tener muchas enseñanzas para nuestra vida en estos tiempos en los cuales somos constantemente atacados, somos presionados, somos instigados por el enemigo, que muchas veces el enemigo toma distintas formas, a veces aún de parte de seres queridos o seres amados nuestros, y que atacan todo lo que tiene que ver con el Señor, con sus cosas, con su palabra. ¿Cuántas veces también ese ataque viene de nosotros mismos? Pero David fue un ejemplo de victoria para esas clases de ataques, los días de tristeza, los días de angustia, muchas de las cosas que nosotros podemos llegar a vivir o a experimentar, a David le pasó. Y como les decía, desde su más tierna juventud, fue un hombre que, a pesar de que llegó a vivir 80 años, nos dice la palabra de Dios que cuando terminó su vida estaba muy anciano. Lo que para nosotros hoy sería una persona de 90 y pico, 100 años. Por todo lo que le tocó vivir, por todo lo que tuvo que experimentar. Pero Dios también le dio palabra y la inspiró para que nos deje tanta palabra escrita, y aún cosas que pudo ver David, que no solo fue rey, sino que también fue un profeta. Muchas veces no lo tenemos en cuenta a David como profeta de Dios. Estaba el profeta Natán en su tiempo, y estaba el profeta Samuel y otros profetas, pero también Dios movió a David a escribir cosas que iban a pasar en el futuro y que sin embargo David, guiado por el Espíritu Santo, las estaba viendo en el pasado. Por eso comienza este Salmo 110 diciendo: Jehová dijo, una expresión de pasado, dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado
de tus pies. Esto que estamos viendo acá es una expresión profética y que, les digo la verdad, cuando empecé a leer un poco y empecé a estudiar, me vi realmente sobrepasado porque es muy vasto todo lo que encierra este Salmo 110. Fíjense al costado, los que tenemos la Biblia con la referencia al centro, toda la cantidad de textitos que están anotados. Y es uno de los salmos más referenciados que hay después en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús, los apóstoles, prácticamente todos refieren después de una u otra forma a este Salmo 110. Y para decirlo en pocas palabras, porque ayer mencionaba en la quinta, en el picnic, solamente la primera frase del versículo 3. Este Salmo 110 nos está hablando, para que ya podamos ubicarnos, del reinado del Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, durante la era que se ha de conocer en la tierra como el milenio. Y hablar del milenio, propiamente dicho, es algo que llevaría años, quizás 1000 años, porque es tan vasto y es tan amplio lo que el Señor dejó revelado en su palabra, en uno de los libros que habla justamente de los eventos del porvenir. Solamente menciona una frase y dice, prácticamente todos los profetas de la Biblia hacen referencia al milenio y al reinado teocrático de Dios en el milenio. Y ocupa prácticamente toda una página del libro haciendo citas, así como nosotros tenemos acostumbrado a leer en la síntesis sobre distintos temas de teología o distintos temas doctrinales. Es decir, que desde el Génesis prácticamente hasta el Apocalipsis podemos encontrar, si nos ponemos a buscar específicamente acerca del tema, textos y referencias que nos van a hablar de ese reinado del Señor Jesús durante el milenio. Y yo le daba gracias al Señor, pero también me agarró una sensación de mucho temor de parte mía hacia esta palabra. Les decía, me agarró temor reverente delante del Señor, porque personalmente, a pesar de que a uno le gusta leer, le gusta inquirir a veces, o ni siquiera inquirir, porque inquirir es mucho más profundo, pero es curioso y le gusta estudiar algunas cosas, me di cuenta que no sé nada de lo que realmente el Señor dejó plasmado en su palabra acerca del reino del Señor. O si sé muy poco. Lo poquito que me enseñaron o lo que nos han enseñado nuestros mayores, lo tenemos también en la síntesis, que son títulos con algunas referencias a textos. Pero para que lo pensemos, ¿no? En cuanto a lo que el Señor le da de importancia al milenio, para que en toda la Biblia esté referido estos 1000 años, que van a ser literalmente 1000 años, donde el Señor ha de reinar en la tierra. ¿Cuándo va a pasar el milenio? Cuando termine en el cielo los eventos para la iglesia de el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y cuando aquí en la tierra termine los 7 años de tribulación y gran tribulación. O sea, nosotros estamos leyendo ahora cosas que van a pasar quizás dentro de 7 años, si el Señor viene esta noche. Pero que ya Enoc profetizaba, séptimo desde Adán, dice ahí en el libro de Judas, el Señor es venido con sus santos millares. Qué revelación que dejó el Espíritu Santo a estos hombres para que puedan ver a través de los tiempos, a través de las dispensaciones
y puedan ver esto que anhelaban realmente. Ellos tenían, dice ahí, Pablo dice, ¿no? En Hebreos 11, tenían las promesas, las miraban, las saludaban, las deseaban. Muchos de ellos no llegaron a verlas. Pero quizás a nosotros nos toque, si no es ahora, en lo inmediato, participar ya como reyes y sacerdotes, que es lo que la palabra promete, aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios. Y entonces también pensaba en David, cómo Dios le dio esta capacidad espiritual preciosa para poder dejar plasmado, junto con Isaías, con Jeremías y los otros profetas, estas cosas tan preciosas que han de pasar. Y entonces David ve allí en los cielos esta situación que hoy en día quizás para nosotros parezca sencilla de entender, porque ya nos la han enseñado, pero que realmente para los judíos que leían estas cosas y las conocían, no eran tan sencillas. Por eso el Señor Jesús después les tiene que decir y repetir este texto, y Pedro tiene que repetir este texto, y Pablo tiene que repetir este texto, para que ellos puedan ver que este salmo que los judíos interpretaban como que Dios le estaba diciendo a David: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies, era una conversación entre el Padre y ¿quién? Y el Señor Jesús, el Hijo. Y por eso les digo, quizás a nosotros que tenemos, gracias a Dios, desde pequeños la sana doctrina y que hemos sido instruidos en estas cosas, nos parecen cosas corrientes y comunes, pero no lo son. Y en eso también tenemos que tener temor y reverencia de parte nuestra para con Dios, porque son cosas que si no está el Espíritu Santo mediando y auxiliándonos, no las hemos de entender. Acá está el Padre hablándole al Hijo, diciéndole: siéntate a mi diestra. ¿Y en qué momento pasa eso? Si nosotros que venimos estudiando el reino de los cielos, estamos hablando del precursor del reino, el Señor del reino, la instauración del reino, ¿hoy cómo se llamó el tema? La confirmación del reino. ¿Y por qué se confirma el reino de los cielos? Porque Cristo resucitó. Y en el momento en que resucitó y ascendió a los cielos, acá había personas que lo estaban viendo irse en una nube. Y en el cielo había ángeles viendo cómo llegaba. Lo vemos a través de la palabra, aunque no lo podemos ver a través de los ojos. Salmo 24, alzado puertas, ¿no? Lo hemos mencionado hace un tiempo. Y el Padre lo ve llegar al Hijo con la sangre, después de que entregó la sangre, lo ve llegar al Hijo y ¿qué le dice? Siéntate a mi diestra. No es David el que se sentó a la diestra del Padre. Vamos a leer Hechos, capítulo 2. Fíjense el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esa es la confirmación del reino de los cielos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, empero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y este es el discurso de Pedro, cuando después vamos a ver si lo leemos, porque es precioso, pero David pudo ver esta situación y la dejó escrita, y después el Señor Jesús le tenía que decir a los hombres, a los religiosos de su tiempo, ¿no? ¿Por qué David dice, dijo el Señor a mi Señor? ¿Quién es el Hijo del Hombre?
es hijo de David. ¿Y por qué le dijo Señor? Y ahí dice que se callaron la boca. Recién ahí pudieron entender que era una conversación entre el Padre y el Hijo. Y no se refería a David. Y de acá Pedro tiene que decir esto. Miren, el versículo 29. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero, siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Otra vez vuelve a mencionar de otra manera este Salmo 110. Siéntate a mi diestra. Pero tenía que quedar bien en claro algo que para ese entonces, 1000 años después de que David lo escribió, todavía era de confusión al pueblo de Israel. Y ahora que pasaron todavía 2000 años más, sigue habiendo mucha confusión. Y por eso siempre se nos dice, tengan cuidado. Hoy en día uno abre internet, abre YouTube y aparecen cientos de, entre comillas, teólogos que quieren explicar estas cosas y las explican mal. Algunos son hijos de Dios, pero están mal enseñados o fueron mal aprendidos. Otros ni siquiera son hijos de Dios. Entonces mezclan las dispensaciones, mezclan los tiempos, mezclan las personas. Mucho cuidado, nosotros tenemos ya literatura fiel que nos puede guiar para interpretar estas cosas. El Señor entonces se sienta a la diestra del Padre. ¿Por qué se sienta a la diestra del Padre? Pablo lo explica en Efesios. Efesios capítulo 1. La página es la 216. En los últimos versículos del capítulo 1. El 19 nos dice: ¿y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza? Esa potencia de su fortaleza obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y luego resucita, puede Dios obrar libremente con todo su poder para colocarlo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia. Eso nos habla de toda la gente o todas las huestes angelicales, ya sean ángeles caídos o no, y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas. Qué precioso es poder ver este cuadro, esta imagen, que ahora lo hacemos por fe. Los profetas pudieron verlo y lo dejaron escrito. Y gracias a Dios que lo dejaron escrito, porque apenas nos podemos llegar a imaginar y eso nos llena de gozo, o nos debería llenar de gozo, de esperanza. Y encima de todo eso que vemos acá en este cuadro que describe Pablo a los Efesios, aparecemos. ¿En qué momento aparecemos? Cuando dice, porque dice que nosotros somos la iglesia, la cual es su cuerpo. Y en otra escritura Pablo dice que nos sentó juntamente con él a la diestra del Padre. ¿Cómo? El capítulo 2, versículo 6. Todo esto que en el capítulo 1 menciona del Señor Jesús, ahora nosotros en el capítulo 2 somos participantes.
y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Entonces, si vemos el Salmo 110 y lo vemos a Cristo por fe, ahora Dios nos dice, nosotros también, los que somos hijos de Dios, estamos ahí. Y es algo que para Dios ya es. Cuando el Señor dijo consumado es, implicaba también esto, queridos. Estamos sentados a la diestra de Dios. Miren acá el verbo que usa Pablo en el versículo que acabamos de leer. Nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Pero yo estoy sentado acá, en Temperley, en el hornero, en una iglesia, en una silla. No. Para Dios, ya estamos allá. Y ya hemos celebrado las bodas del Cordero, ya hemos pasado por el tribunal de Cristo. Los profetas ya veían todo hecho. Y ahora el Señor quiere que lo veamos nosotros. ¿Cuántas veces necesitamos ver estas cosas, no? Para que nuestra fe no flaquee. Para que no dudemos del Señor. A veces dudamos de que el Señor nos va a ayudar en cosas tan pequeñas, y perdonen la expresión, vulgares, cuando en realidad el Señor está mostrándonos o queriendo que nosotros veamos todo el panorama. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Los judíos no lo tenían y no podían ver todo el panorama. Solamente los hombres piadosos de Dios eran los que eran iluminados para poder ver algunas cosas, fracciones. A nosotros nos da toda la revelación para que podamos ver y entender estas cosas. Muchos textos que nos hablan de esto, ¿no? En Colosenses 3:1. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera palabra? Sí. ¿Es una afirmación? Es un condicional. Quiere decir que o puedo o no puedo. ¿Puedo resucitar o puedo haber resucitado con Cristo o no? Ahora, si yo soy un hijo de Dios y creí en Cristo Jesús como mi Salvador, y como se leía hoy a la mañana, que lo leían los chicos y a mí me conmovía, el texto de Romanos, ¿alguno se lo acuerda de los chicos? ¿Cómo decía? Que si confesares con tu boca, ¿y qué más? Y creyeres con qué. ¿Qué? A ver, que alguien lo ayude a Santi. Que Dios le levantó. Serás salvo. Romanos 10:9. Bien, miren, recién está empezando y ya nos enseña a nosotros. Ahora, si realmente pasó Romanos 10 en mi vida, Romanos 10:9, ahora yo puedo decir esto. Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, y no en ¿dónde? En las de la tierra. Sí, pero no llego a fin de mes, porque me canso, porque me duele, porque esto y porque lo otro. No, queridos hermanos. Es algo que tenemos que aprender todos, como se hablaba hoy también en la reunión anterior. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todavía no se reveló, pero ¿qué dice el 4? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es algo que está escondido, es como que está envuelto. Nosotros ahora estamos en este cuerpo mortal que peca, que es triste, que produce tristeza. A Dios, a la nueva criatura, al Espíritu Santo, cada vez que pecamos, hay alguien que se está doliendo, aunque no nos demos cuenta.
Pero después viene la manifestación gloriosa de la vida venidera. Pero mientras tanto, el versículo 5, ¿qué nos dice Pablo? Acá y ahora. Amortiguad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Y amortiguad qué es? Dar muerte. Matar, ¿no? Dar muerte. ¿Qué hace el amortiguador del auto? A ver, los que saben más de física. Si no hubiese amortiguador en el auto, ¿qué pasaría? Cada golpecito, cada piedrita que... Hay autos que parece que no tienen amortiguador, ¿no? Bueno, lleva a cero. Los autos nuevos pasa eso, ¿no? Vas pasando por el auto y el auto está estable. Bueno, en nuestra vida tendría que ser así con las cosas que dicen acá. Fornicación, inmundicia, malicia, etcétera, etcétera. Muertas. Porque yo estoy mirando arriba y mi mira está ahí arriba. Y estoy esperando que Cristo se manifieste, no solo en el cielo, lo que siempre nos enseña Noemí, sino acá también. No esperemos a llegar al cielo para ser santos, cuando podemos ser santos acá. Todo eso encerrado en el Salmo 110. En Hebreos vuelve a decir, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después, en 1 Pedro nos dice, el cual está a la diestra de Dios. Todos los hermanos que escribieron la palabra de Dios en el Nuevo Testamento hacen referencia a esto. Y el Señor Jesús decía ahí en Mateo 28, 18. El 18. Y llegando Jesús, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si unimos con lo que venimos diciendo anteriormente, acá el Señor ya lo daba por hecho. Pero todavía faltaba que llegue a los cielos y que se le dé, que se produzca este Salmo 110. Pero recibe el Señor de parte del Padre todo poder, gloria y honra, como cantábamos en el himno. Es algo precioso. Y como hemos visto, nosotros sentados al lado de Él. Después en Juan lo dice 2 veces el Señor. Cuando dice que todas las cosas el Padre dio en mano del Hijo. Vamos a leer San Juan 3:35. San Juan 3:35. Esto lo dice Juan el Bautista, el precursor del reino. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Esa pequeña frase, todas las cosas dio en su mano, después Pablo la va a ampliar. En 1 Corintios 15, por ejemplo. Pero es algo que nosotros tampoco nos cuesta muchísimo poder llegar a entender el poder que recibió el Señor cuando venció a la muerte resucitando de entre los muertos. Todo ese poder y toda esa honra y esa gloria es algo que escapa a nuestro entendimiento pequeño. Ahí en San Juan capítulo 13, que hoy se leía también. El versículo 3. Acá el capítulo 13 de San Juan empieza a narrar, a partir de ahí hasta el final, la última semana del Señor Jesús en esta tierra. 121. San Juan 13:3 dice, sabiendo Jesús que el Padre, ¿qué? Le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba. Toda la obra de Cristo resumida en un solo versículo, ¿no? Salió de Dios y a Dios vuelvo. Y después todo en las manos del Señor. Y a nosotros como iglesia dice que somos ovejas que nos tiene que
en las manos. Esculpidos, dice también en el Antiguo Testamento. Y después dice en otra parte, nadie las arrebatará de mi mano. Y por otro lado, en el Salmo 110, ¿qué dice? No habla de las manos. Vayamos al Salmo 110. Siéntate a mi diestra, ya lo leímos. En tanto que, ¿qué? Que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, yo pregunto, para aquellos que todavía no son hijos de Dios, quizás hay alguien acá o quizás alguien lo escuche después. En comparación con esto, después vamos a ver qué es estrado y eso, pero ¿qué conviene? ¿Estar en las manos del Señor o estar debajo de sus pies? Aún lógicamente hablando, ¿qué conviene? Porque cuando dice debajo de sus pies, no es que estamos arrodillados, es que nos está pisando la cabeza. Era algo que era muy gráfico aún en aquella época, que se representaba, Juani, que se representaba a los reyes que dominaban otros pueblos y los pueblos estaban debajo de los pies del que dominaba. Y la gente que veía esos murales, esos cuadros, esos gráficos, esas esculturas, decían, este es un rey poderoso, a este hay que temerle. La gente no sabía leer en esa época, solamente leían pocos. A veces ni siquiera el rey sabía leer, solamente los escribas, pero veían eso y temían. Pero acá el Señor nos pone dos opciones. Si habéis resucitado con Cristo, quiere decir que ahora estamos en las manos del Señor y nadie las arrebatará de mi mano. Y en un texto dice, ¿no?, que somos amigos de Dios o nos constituimos como enemigos de Dios. Ay, diría el pastor Ochoa, ay. Sí. Algo que leí que decía, si te consideras amigo del mundo, también serías enemigo de Dios. Vamos a leerlo. Adúlteros y adúlteras. Creo que está en Santiago, ¿no? Adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, queridos, acá nos está hablando de un cuadro muy fuerte. Y si podemos separar el Salmo 110, tiene una separación natural. ¿Qué es? El versículo 1, por un lado, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego desde el versículo 2 al versículo 7, donde ya se ve al Señor Jesús reinando en este mundo, en donde son juzgadas las naciones, donde es juzgado todo aquel que se ha rebelado contra el Señor, en donde ha pasado el juicio de Israel y donde Israel ha sido restaurada, y donde se cumple cada uno de los textos que siguen desde el Salmo 110, 2 en adelante. Ayer mencionábamos en la quinta el versículo 3. Tu pueblo será lo de buena voluntad. Y nos dice ¿cuándo? En el día de tu poder. En el versículo 5 dice, el Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Y lo que venimos diciendo también, ¿no? Aún en el milenio va a haber gente que escuche el Evangelio. Y por lo tanto va a haber gente que predique el Evangelio. Los hijos de Adán vamos a seguir naciendo. Y vamos a llegar a este mundo ¿con qué? Con pecado. Por lo tanto vamos a ser necesitados de un Salvador. Y se va a cumplir este texto.
el versículo 3, tu pueblo serálo de buena voluntad. En ese día, el día de tu poder, el milenio, se va a predicar el Evangelio, se va a ofrecer la salvación por fe en Cristo Jesús. Y estará el que lo acepte y estará el que lo rechace. Y el que lo acepte lo va a hacer de buena voluntad. Porque Dios no va a forzar nunca a alguien para que sea salvo. Esto es precioso, porque nunca lo hizo y nunca lo ha de hacer. Ahora, el que lo rechace, como leímos recién en Santiago, se constituye, ¿cómo? Enemigo de Dios. Por eso el pastor siempre dice y repite que la respuesta es tan sencilla, pero tan contundente, y que es espiritual, a pesar de que los labios digan una cosa, el espíritu está diciendo no o está diciendo sí a la obra de Cristo como Salvador. Y el que le dice que no, le está diciendo no y me constituyo enemigo. Y el espíritu, que es superior al cerebro y a la mente, lo entiende y entiende la gravedad de su respuesta. El espíritu del hombre. Y después viene todo lo que sigue, ¿no? Que no lo vamos a leer hoy. Pero volvamos ahí al versículo 1. Cuando dice, después de decir, siéntate a mi diestra, esta palabra, las primeras dos palabras que siguen después, en tanto. ¿Qué quiere decir? Mientras tanto. ¿No es cierto? El Señor ya subió a los cielos, resucitó, subió, empezó la dispensación de la gracia. Durante todo este periodo en el cual la iglesia ha de estar en el mundo predicando el Evangelio, las almas tienen la oportunidad de salvarse. Y ya se están definiendo los enemigos y los amigos de Dios. El que acepta y el que rechaza, el que acepta y el que rechaza. Y después empiezan los juicios. El Señor viene a buscarnos hoy, empieza el juicio. A la humanidad que rechazó a Cristo, al pueblo de Israel que rechazó a Cristo. Y ahí empieza esta frase, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y es terrible como se narra en el Apocalipsis los juicios sobre la humanidad, pero también la respuesta. A mí se me pone la piel de gallina cuando veo que Dios los está castigando y ellos siguen blasfemando el nombre de Dios. Quiere decir, maldicen a Dios, porque Dios les mandó el justo castigo por sus hechos, pero no se arrepienten, no hubo lugar de ellos, no hubo lugar de arrepentimiento en sus corazones. Entonces vemos como no hay grises en la palabra de Dios. Y el Señor nos pide que nos definamos. Tenemos la palabra profética delante nuestra, pero también tenemos toda nuestra vida acá en la tierra, para que tomemos decisiones. Miren, el Señor decía, entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo, en Juan 9. Y en Juan 12 decía, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Fíjense lo que implica esta palabra que dice acá, en tanto. Ese poquito de tiempo que el Señor dice, un poquito y no me veréis, otra vez un poquito y me veréis. Nos está hablando de misericordia, de tiempo, de oportunidades, de que una vez me prediquen el Evangelio y otra vez, y a veces no son semanas, son meses, y a veces son años, y a veces son décadas. ¿Cuánta gente que se convirtió después de haber escuchado toda su vida el Evangelio? ¿Cuántos nos hemos enterado que venían desde la escuelita a la iglesia y recién de viejo se doblegaron delante del Señor? Y la invitación es hermosa. Tu pueblo serálo de buena voluntad, queridos. Ayer decíamos esto. Ayer estábamos pasando un frío terrible en la quinta. Y les decía a los muchachos y a los chicos que estaban ahí. Yo creo que nadie los obligó a venir acá hoy a pasar este frío, ¿no? Y sin embargo vinieron de buena voluntad.
Así es el Señor con nosotros ahora, invitando a las almas a que acepten a Cristo. Qué precioso elegir el lugar que nos va a tocar, no solo en esta vida, sino en la venidera, y poder hacerlo con esta mirada en la obra del Señor. Por eso el que confiesa que Jesús resucitó de los muertos, está aceptando todo esto implícitamente y explícitamente también. Quiera el Señor bendecirnos para que podamos empezar a vivir el milenio ahora. No sé si se entiende. Empezar a amarlo, empezar a vivirlo, a conocerlo, a estudiarlo. ¿Por qué será que el Señor lo dejó escrito en toda su palabra? ¿Porque es poco importante o porque es muy importante? Entonces, que nos despierte, Señor, también esta necesidad y este interés en sus cosas, en aprender, en estudiar, en corregir a los que están equivocados. Estamos viviendo, como decíamos, tiempos muy malos, de mucha apostasía y también de todas corrientes diabólicas que quieren entrar y cambiar la sana doctrina. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude.